Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la prédica que hicimos hace una semana y la anterior también, y es sobre el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? A veces nosotros lo dejamos como muy de lado y a veces disfrutamos mucho del amor de Dios, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero la comunión con el Espíritu Santo muchas veces la dejamos olvidada y como que no lo tenemos en cuenta, pero realmente es el Espíritu Santo la esencia misma de Dios, es el Espíritu de Cristo que Él nos envió a través del Padre después de su resurrección. Él nos dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré al otro Consolador, el Espíritu de verdad que os enseñará todas las cosas que habrán de venir. Y de hecho, cuando el Señor le dijo en Juan 16 a los apóstoles que Él se iba, que ya por un poco de tiempo lo iban a ver, pero que después ya no lo verían, y les dijo también que era la última vez que iba a participar con ellos en la Santa Cena, pues indudablemente estaban ellos muy tristes porque no querían dejar que Jesucristo partiera. Pero Él les dijo en Juan 16:7: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. De tal manera que el Señor Jesucristo estaba consolando a los apóstoles y diciéndoles: después va a venir el otro Consolador, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Cristo mismo que el Padre les envió a los apóstoles. Y les dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo de Dios no es una fuerza, no es como la fuerza de la gravedad, por ejemplo, que cumple una función y ya estuvo. No es una energía, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios es una persona. Y es una persona que indudablemente habla, que da instrucciones, ¿no es cierto? Y lo hizo, de hecho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 2, dice: un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que os he llamado. O sea, el Espíritu Santo de Dios es una persona que nos habla y nos debe hablar a cada uno de nosotros si es que estamos en comunión con Él. Amén. ¿Cuántos han recibido la presencia del Espíritu Santo de Dios en sus vidas? Bueno, necesitamos que todos reciban la presencia de Dios en sus vidas, la presencia del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo el que está disponible para nosotros, pero necesitamos recibirlo, necesitamos pedirlo, necesitamos alimentar nuestra relación con Él para que Él pueda interactuar con nosotros y pueda interceder por nosotros. Porque de hecho Él intercede por nosotros. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es nuestro abogado y por medio de Él rogamos al Padre. Pero el Espíritu Santo de Dios también intercede ante el Padre. Dice en Romanos 8:26: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo de Dios está intercediendo por nosotros. Dice que lo hace con gemidos indecibles, de tal manera que si Él intercede por nosotros, pues lo mínimo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que lo haga, es pedirle a Él que nos ayude en nuestras debilidades. Pero Él también ordena y también prohíbe. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces el Espíritu Santo de Dios nos manda a hacer algo, pero nosotros no le obedecemos y le decimos: no, Espíritu Santo, ¿sabe qué? Si yo tengo una mejor idea que tú, ¿verdad? Entonces mejor lo voy a hacer de esta manera. ¿Y esto es obediencia o es desobediencia? Es desobediencia. O muchas veces le decimos: sí, Espíritu Santo, ok, pero hoy no, ¿sabes? Es que hoy estoy como medio ocupado, entonces más bien lo hacemos la semana entrante, ¿qué te parece? ¿No? ¿Cómo se pone el Espíritu Santo de triste? Imagínense ustedes eso, ¿verdad? Así pues que necesitamos entender que el Espíritu Santo de Dios nos da órdenes, y esas órdenes son de cumplimiento inmediato.
Amén. Tenemos que cumplirle al Espíritu Santo de Dios cada vez que nos da una orden. De la misma manera tenemos que dejar de hacer aquello que el Espíritu Santo nos impide que hagamos. Él nos puede impedir que nosotros hagamos alguna cosa. Él tiene esa potestad. ¿Por qué? Porque es que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y muchas veces nosotros queremos hacer algo y el Espíritu Santo nos pone en el corazón que no lo hagamos. Pero nosotros decimos, no, pero es que ya lo decidí. Entonces tengo que respetar mis decisiones. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Estamos en contra del Espíritu Santo. Estamos afrentando al Espíritu de gracia, dice en la Biblia. Y esto fue evidente con los apóstoles. En Hechos 16:6 dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Tremendo eso, ¿no? Uno dice, caray, que el Espíritu Santo de Dios le prohíba a uno predicar. Bueno, Él sabe por qué. Pero en este caso, el Espíritu le prohibió a Pablo predicar en Asia. Y dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Amén. O sea, imagínense cómo era la comunión de Pablo con el Espíritu Santo y cómo era de sensible ante las instrucciones del Espíritu Santo, que él podía cambiar perfectamente sus planes. Y eran planes misioneros. Eran planes en donde él seguramente los había hecho en sus fuerzas y dijo, hombre, yo voy a ir a ganarme Asia para Cristo. Pero lo hizo en su intelecto, en su propia capacidad, en su propia decisión, en sus fuerzas. Y cuando fue, el Espíritu Santo le dijo, no, Señor, todavía no es el tiempo para este lugar. Amén. Pero hoy vemos que en Asia hay un gran avivamiento. En Corea del Sur, por ejemplo, la iglesia ha crecido de una forma impresionante y realmente podemos ver que de allí están saliendo gran cantidad de misioneros hacia todas partes del mundo. Así que todo tiene su tiempo y el Espíritu Santo también tiene su forma, su metodología para hacer las cosas. Al Espíritu Santo también se le puede mentir. ¿Usted puede engañar al Espíritu Santo? No puede engañarlo, pero sí le puede mentir, ¿no es cierto? De hecho, recuerdan ustedes el caso de Ananías y Zafira. Ellos le mintieron al Espíritu Santo, porque ellos habían dado una ofrenda, habían ofrendado su casa para la obra del Señor. Y entonces los apóstoles le dijeron, bueno, perfecto, pero entonces véndela y traes el resultado de la venta, porque pues no tenemos qué hacer con una casa, o sea, en este caso, en este momento no la podemos usar. Entonces si la vendes, tú traes el producido de la venta y lo recibiremos como una ofrenda para el Señor. Y ellos dijeron, amén, y se fueron y la vendieron, pero la gracia de Dios hizo que la vendieran en el doble del precio. Así que ellos felices dijeron, no, pero no entreguemos toda esta plata, ¿verdad? Imagínense, si eran solamente 1,000 millones y salieron 2,000, pues guardemos otros 1,000 aquí para nosotros por si acaso, ¿no? Y fueron y entregaron la ofrenda a Pedro. Y Pedro les preguntó, ¿en eso vendisteis la casa? Sí, Señor, sí, en eso fue. Y entonces lo confrontaron y le dijeron, ¿y por qué le mientes al Espíritu Santo? ¿Por qué tienes que mentirle a Dios? Dios no puede ser engañado. Si la propiedad era tuya, pudieras habértela quedado. Pero después de que la ofrendas, no puedes decirle, Señor, es que la vendí a la mitad del precio. Cuando el Señor fue el que puso el precio de la venta. Amén. De tal manera que nosotros no podemos tratar de engañar a Dios, y menos aún al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es una persona que tiene intelecto, que tiene voluntad y que tiene emociones. Y por eso nosotros tenemos que tratarlo como tal. Y tenemos que tratar de alimentar esa relación con Él de tal manera que a través del conocimiento de la palabra de Dios nosotros podamos doblegar nuestra voluntad a la dirección del Espíritu Santo y que Él tome control también de nuestras emociones. Acuérdense que el Espíritu Santo de Dios no es un espíritu de cobardía, dice la palabra de Dios, sino que es un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nuestra vida inicialmente a través del dominio propio. Si usted no podía dejar de hacer algo, con la ayuda del Espíritu Santo va a poder dejar de fumar, va a poder dejar de decir mentiras, va a poder dejar de tomar, va a poder dejar de hacer ciertas cosas que usted sabe que son nocivas para su vida, que no le traen bendición a su vida y a su familia.
A través del Espíritu Santo usted puede llegar al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo de Dios es el que pone el arrepentimiento en nosotros. Amén. De tal manera que el Espíritu Santo de Dios es supremamente importante en nuestras vidas y quizás lo hemos tenido olvidado. Y yo le pido perdón al Espíritu Santo porque realmente teníamos que nosotros haber trabajado mucho más en el conocimiento del Espíritu Santo y promover que cada uno tenga una mejor interacción con el Espíritu Santo de Dios cada día. Porque el Espíritu Santo de Dios no solamente coloca en nosotros el arrepentimiento, sino que también coloca el amor. Dice en la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que seamos instrumentos de su amor. De tal manera que ese amor viene a través del Espíritu Santo y entonces vamos a poder sensibilizarnos más ante el dolor ajeno. Vamos a poder amar a las personas que no conocen del Señor. Vamos a tener más amor por los perdidos que quizás en este momento poco nos interesen o poco nos importen. Porque nosotros estamos bien, venimos a la iglesia, el Señor nos bendice, diezmamos, la protección de Dios está en nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios nos guarda. Pero ¿qué hay de los demás? De esos que van camino al infierno. Cada vez que nosotros salimos a la calle, miren ustedes la cantidad de personas que van pasando sin tener en cuenta a Jesús, sin tener en cuenta al Espíritu Santo de Dios en sus vidas y van camino al infierno como nosotros íbamos anteriormente. De tal manera que el Espíritu Santo de Dios pone ese amor en nuestros corazones para que podamos ser instrumentos del amor de Dios. Y entonces podremos ya, por causa del amor que el Señor coloca en nuestros corazones, podemos afectar nuestra agenda. Y cuando el Señor nos mande a hacer algo, vamos a poder hacerlo, despreciando quizás nuestros planes y lo que teníamos pensado hacer. Y entonces podemos dedicar ese tiempo a esa persona y enseñarle sobre el amor de Jesucristo. Amén. Pero también el Espíritu Santo de Dios es un espíritu de poder. Y de poder quiere decir que hace milagros en nuestras vidas y a través de nosotros. Y hace que la gloria de Dios pueda ser manifiesta en la vida de las personas a través del Espíritu Santo de Dios, que Él es el que hace la obra. Nosotros somos instrumentos de Dios solamente para hacer su obra, pero necesitamos disponer nuestro corazón, doblegar nuestra voluntad y ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo para poder actuar de acuerdo como Él necesita que lo hagamos. Él es la tercera persona de la Trinidad y Él mismo es Dios. De hecho, cuando Pedro confrontó a Ananías, le dijo: no le has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. O sea que el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo, es la esencia de Dios mismo. De tal manera que tenemos que entender que nuestra comunión con el Espíritu Santo se vuelve determinante para nuestra vida cristiana. Se vuelve determinante para el desarrollo de nuestro ministerio. Se vuelve determinante para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Se vuelve determinante también para el desarrollo de nuestra vida social. El Espíritu Santo de Dios es Dios. No es la energía de Dios, no es la fuerza de Dios, es Dios mismo. Es el Espíritu de Cristo. Acuérdense que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. En el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, está el famoso Shema Israel. Y esa es una declaración que hacen que dice: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, repite 3 veces el Señor. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí se está refiriendo a la integridad de Dios como un solo ser manifestado a través de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De igual manera, cuando Jesucristo fue bautizado, dice en la palabra de Dios que cuando Él salió de las aguas, descendió el Espíritu Santo de Dios como en forma de paloma y se posó sobre Él. Y se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y ahí entonces encontramos también la Trinidad. Está el Hijo, está el Padre que está hablando y está el Espíritu Santo de Dios que desciende sobre Él. El Espíritu Santo de Dios había sido prometido desde 1000 años antes de Cristo, 900 años antes de Cristo. El profeta Joel dijo: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén.
Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, estamos dando cumplimiento a esa promesa, estamos siendo partícipes del cumplimiento de esa promesa que se hizo hace 3000 años aproximadamente. De tal manera que el Espíritu Santo de Dios está para que viva en nosotros. Antes de que nosotros aceptemos a Jesucristo no podemos recibir el Espíritu Santo porque Él no puede estar donde hay pecado. Pero cuando somos santificados por la sangre de Jesús, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo como pago suficiente por todos nuestros pecados, dice en la Biblia que entonces podemos pedir al Espíritu Santo de Dios para que more en nosotros, y si lo hacemos nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Y esto significa que el Espíritu Santo de Dios va a empezar a morar en nuestra vida, que nosotros mismos vamos a tener el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, que nuestro espíritu y el Espíritu Santo se van a fusionar en uno solo y va a estar guiando nuestra vida. Y por eso es tan importante que nosotros vivamos una vida de santidad y de obediencia a la palabra de Dios, porque eso va a garantizar que el Espíritu Santo de Dios esté siempre en nosotros y que Él nos hable y nos diga qué debemos hacer, que nos cuente lo que ha de suceder. Esto es impresionante. ¿Cuántas personas no quieren saber del futuro? Y a veces se la pasan leyendo a ¿quién? José Raquel Mercado y a Huertas y no sé quién, o los horóscopos. No. Lo que tenemos que tener es comunión con el Espíritu Santo y el Señor nos va a mostrar lo que ha de suceder. Amén. Pero el Espíritu Santo de Dios no solamente fue prometido en el Antiguo Testamento, también Jesús lo hizo. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. ¿Cuándo se cumplió esa promesa? Esta promesa se cumplió por primera vez en Pentecostés. Y en Hechos, capítulo 2, vemos que cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en el aposento alto, estaban reunidos en un solo lugar. Y de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo como un viento fuerte. Y resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron a cada uno y se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y todos estaban asombrados, sin saber qué pensar, y se preguntaban: ¿qué significa esto? Pero algunos se burlaban y decían: están borrachos. Ahora, ponga atención sobre la explicación que dio Pedro en cuanto a ese acontecimiento que estaba sucediendo en ese momento. Y Pedro les dijo en Hechos 2:14, dice que se puso en pie junto a otros 11 apóstoles y con voz fuerte les dijo: judíos y todos los que vienen a Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes lo creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes tendrán visiones, y los viejos tendrán sueños. Y aquí Pedro le aclaró a los presentes que no estaba nadie borracho, que no era un problema de alcohol. Era el cumplimiento de la promesa del Señor, la promesa de Dios inicialmente y la que había hecho Jesús, de que no les dejaría huérfanos, sino que Él vendría otra vez a nosotros. Y cuando hablamos de que no nos dejará huérfanos, tenemos que entender cosas bien interesantes, porque cuando Jesucristo estaba hablando en alguna oportunidad a los apóstoles y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, ¿no? Y entonces Jesús le dijo: Felipe, ¿cuánto tiempo llevas conmigo y no has visto al Padre? Cuando me has visto a mí, has visto al Padre, porque yo vivo en el Padre y el Padre está en mí. Así que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y los apóstoles estaban tristes porque Jesucristo se iba. Él les contó que iba a ser crucificado. Pero Él le dijo: no se preocupen porque no los voy a dejar huérfanos, diciendo: yo soy el Padre, ¿no es cierto?
Yo me voy, pero no van a quedar huérfanos. Les enviaré al otro Consolador, al Espíritu de verdad. Mi Padre lo enviará a ustedes en mi nombre. ¿No es cierto? Y por eso es cuando que nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que nos va a acompañar, que nos va a guiar, que nos va a proteger, que nos va a guardar, que nos va a mostrar lo que ha de venir. El Espíritu Santo de Dios que obra los milagros en nuestra vida. Ese que hace que la gloria de Dios pueda ser manifiesta a través de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestras oraciones. Pero todo va a depender de la comunión que cada uno de nosotros tenga con el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesucristo les dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese recibirán poder era justamente el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo subió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, pero nos envió su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Ese Espíritu es para cada uno de nosotros. Y Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta promesa para ellos era hacia el futuro, pero para nosotros es una promesa que se cumple hoy, que se cumple cada día. No es que vamos a recibir el poder, nosotros ya lo tenemos, ya hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa es que no hemos tenido comunión con el Espíritu Santo de Dios, y quizás el Espíritu Santo de Dios se haya entristecido y esté ahí en un rinconcito de nuestro corazón, esperando que le tengamos en cuenta. Pero cuando nosotros entendemos que fue el legado que Jesús nos dio, que Él nos dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a dar mi propio espíritu para que vivan ustedes, tenemos que apreciarlo y tenemos que reconocer que Él es Dios y que mora en nosotros y que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y pero es tan importante que nosotros guardemos nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Ese es el lugar sagrado donde está la presencia de Dios cada día. Recuerden ustedes que en la antigüedad solamente podía entrar al lugar santísimo el sacerdote una vez al año, al ofrecer un sacrificio. Y en ese sacrificio cubría con sangre los cuernos del altar, simbolizando que limpiaba los pecados de las personas que estaban participando, y rociaba sangre alrededor de todo el lugar. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo. Pues ahora ese lugar santísimo somos cada uno de nosotros. Ese lugar santísimo somos nosotros mismos, y tenemos que guardar nuestro cuerpo como un lugar santo para Dios. Amén. Es importantísimo que entendamos este concepto, porque el Espíritu Santo de Dios no puede habitar donde hay pecado. Y por eso es tan importante este tiempo de santificación que vamos a tener durante estos 21 días de ayuno y de comunión con Dios y de comunión con el Espíritu Santo, donde vamos a estar ministrando sobre las diferentes áreas que pueden estar afectando nuestra vida, y vamos a ver cómo el Señor va a traer libertad a nuestras vidas, nos va a traer sanidad física, emocional, espiritual, nos va a traer libertad de yugos que nos están oprimiendo, nos va a traer paz a nuestro corazón, y vamos a ver que nuestra vida va a ser transformada si es que nosotros aprovechamos este tiempo, estos 21 días de santificación en este ayuno que vamos a hacer, y vamos a poder empezar a tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, y créanme que nuestras vidas van a ser transformadas. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Y recibiréis poder. Pero recuerdo que Darío Echandía dijo: ¿y el poder para qué? ¿No? Como que no sabía qué hacer con el poder. Pero recuerden la prédica que tuvimos la semana pasada: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha enviado, me ha ungido Jehová, y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Y esto es algo que la iglesia tiene que tener clara. El Espíritu Santo de Dios, el Señor nos lo da, no solamente para nuestro beneficio, sino para que nosotros seamos instrumentos del poder de Dios hacia las demás personas.
que podamos llevar el evangelio de la paz, que podamos llevar el mensaje de salvación de Jesucristo a aquellas personas que no le conocen, que podamos llevar sanidad a los corazones quebrantados. El Señor Jesucristo fue el gran samaritano y cada uno de nosotros tiene esa misión también de vendar a los quebrantados de corazón. Tenemos la responsabilidad de liberar a los cautivos. Tenemos que aprender a ministrarle liberación a las personas que están oprimidas por los yugos del diablo, por los vicios, por las posesiones demoníacas. Tenemos que proclamar el año de la buena voluntad del Señor. El Señor tiene buena voluntad para cada uno de nosotros. Pero algunas personas tienen unos conceptos cerradísimos de lo que es la enfermedad, de lo que son las circunstancias negativas de la vida, y piensan que simplemente Dios es un Dios castigador. Y entonces, como yo hice tal cosa, entonces merezco esta enfermedad y tengo que aguantármela. Yo sé que el pecado trae sus consecuencias, pero el Señor quiere que nosotros seamos sanos. Yo sé que nosotros muchas veces tomamos decisiones malas que nos traen conflictos y problemas, pero podemos pedirle perdón al Señor y buscar su guía para poder encontrar el camino correcto de nuestras vidas. Yo sé que cada día tenemos oportunidad de compartir el mensaje de salvación de Jesucristo y de ir a donde esa persona que está afligida, que está en depresión, que está en angustia, que está en desesperación, que está al borde del suicidio, y llevarle un mensaje de salvación. Porque para eso nos da su Espíritu, el Espíritu de Cristo en nosotros. Y por eso es que somos miembros del cuerpo de Cristo, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros y somos uno con Él. Pero no podemos estar haciendo con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana, porque dice en la Biblia que el que se une con una ramera es un cuerpo solo con ella. De tal manera que el Espíritu Santo de Dios ya no podría estar ahí. De tal manera que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y cuidar también nuestras relaciones y tratar de vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, una vida de santidad, y vamos a poder ver milagros, sanidades, prodigios, y vamos a poder ver la gloria de Dios alrededor de nuestra vida cada día. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con nosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Él vino otra vez a nosotros como el Espíritu de Cristo, como el Espíritu Santo de Dios, y está en nosotros. Y necesitamos alimentar esa relación con Él para que el Espíritu Santo de Dios pueda realmente hacer causa común con nosotros. Y para eso debemos disponer nuestro corazón para hacer la obra del Espíritu Santo de Dios. A veces tenemos la idea del Espíritu Santo de Dios como simplemente como un fuego, o como una paloma, o como un viento recio, o como el agua, pero no lo interiorizamos y no entendemos que está morando en nosotros, que es ese Espíritu que está en nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, que nos hace arder cuando nosotros estamos hablando de Cristo. Nos hace arder nuestro corazón, como lo decían los apóstoles en el camino de Emaús, cuando Jesús se les apareció y empezó a compartirles de las Escrituras, y ellos decían: yo sentía como ardía en mi corazón. Y era la presencia del Espíritu de Cristo ahí. Así pues que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de tener esa relación poderosa con el Espíritu Santo y tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. En 2 de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Muchas veces nosotros reconocemos la gracia del Señor Jesucristo y vemos que el nombre de Jesús es poderosísimo, porque en el nombre de Jesús echamos fuera de demonios y los demonios obedecen. O porque invocamos el nombre de Jesús y somos salvos. Esto es una gracia enorme, ¿verdad? Reconocemos también el amor de Dios, porque dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quede la comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo más importante para nuestras vidas. Tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios cada día y podamos ver la gloria de Dios.
El Espíritu Santo de Dios fue enviado hace 2000 años exclusivamente para nosotros. Él antes estaba allá en el trono, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Jesucristo vino en carne y subió al cielo, y después de que subió nos envió al Espíritu Santo de Dios para nosotros, para que nosotros seamos esos agentes de cambio en nuestra sociedad, para que nosotros podamos predicar con denuedo la palabra de Dios. Y si ustedes ven en el capítulo 2 del libro de Hechos, ven ese discurso de Pedro, 50 días después de la muerte de Jesucristo, después de que el hombre negó a Jesús 3 veces, el discurso fue tremendamente confrontante contra los judíos. Les dijo: asesinos, ustedes mataron al Mesías. Y esto lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda la verdad. Nos va a traer consuelo si es que estamos tristes. ¿Cuántas personas están viviendo en depresión, en angustia, en desesperación? Y simplemente nosotros dejamos: no, pues mire, a ver, tómese alguna cosita, ¿no? Alguna medicina para que le pase la depresión. Pero la mejor medicina es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios debe tener con nosotros una interacción tal que si nos angustiamos, Él se angustia también. Si nos preocupamos, Él se preocupa también. Si nos ocupamos de algo, Él también está ahí, ocupado en esas cosas. Pero que seamos consecuentes con su dirección. Él nos enseña la verdad. Él reprende nuestro corazón cuando vamos por un mal camino. Nos santifica. Nos libera si tenemos cosas que impiden avanzar en nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Nos revela su palabra, nos da entendimiento y sabiduría, nos fortalece en las pruebas. El Espíritu Santo de Dios está ahí para ayudarnos en las pruebas, para fortalecernos. Intercede por nosotros y nos quita la orfandad. El Padre está con nosotros y nos da convicción de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios mismo nos da convicción de que nosotros somos hijos de Dios. Y entonces cuando tenemos la convicción de que somos hijos de Dios, ya no vamos a tratar a Dios como ese Padre castigador, sino como ese Padre amoroso. Y por eso le podemos decir Abba, Padre, que quiere decir hola, papito, ¿verdad? Y podemos tener una relación también personal, amistosa y cariñosa con Dios. El Espíritu Santo de Dios debe transformar nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios vino para que nosotros realmente podamos hacer la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero necesita que nosotros estemos dispuestos a cooperar con Él. Necesita que nosotros dobleguemos nuestra voluntad y permitamos que el amor de Dios realmente nos utilice para la bendición hacia otras personas. Qué triste cuando estamos sin el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que es como si estuviéramos huérfanos. ¿Y cómo está un niño huérfano? Un niño huérfano es un niño desprotegido, abandonado, sin provisión, sin cuidado. Pero el Espíritu Santo de Dios vino para guardarnos, para consolarnos, para protegernos, para cuidarnos. Pero también para fortalecernos y para poder que nuestra vida tenga sentido y podamos cumplir el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero ha sido por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Ahora, una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es que esa palabra se haga vida en nosotros. Una cosa es saber que nosotros somos hijos de Dios y otra cosa es entender que podemos tratar a Dios como nuestro Padre, que podemos tratarlo con cariño, que podemos ir en cualquier momento a sus brazos para consentirlo y para pedirle cosas, lo que necesitemos, para alabarlo, para honrarlo, para respetarlo, para decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Es diferente cuando nosotros conocemos la palabra de Dios a cuando nosotros vivimos la palabra de Dios. Muchas personas conocen la palabra de Dios, pero no la viven,
no permiten que la palabra de Dios afecte su vida. Y esto es porque no han tenido en cuenta al Espíritu Santo de Dios y lo tienen allá como un símbolo, como esa paloma que descendió sobre Jesús, como esa palomita de la paz, ¿no?, que pintábamos hace unos años cuando estábamos proclamando la paz en Colombia y se pintaban palomitas por todos lados. O como la paloma de la paz que usaba el presidente Santos. El Espíritu Santo de Dios es más que una paloma, es mucho más que un símbolo, es la esencia misma de Dios, es el Espíritu de Dios mismo que quiere morar en nuestros corazones. Pero necesitamos disponernos para que eso suceda. Y tenemos que tomar la decisión de vivir una vida de obediencia a la palabra, una vida de santidad, una vida en donde ya no vivimos nosotros, sino Jesucristo vive en nosotros, porque es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Es una vida donde el que vive en nosotros es el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu de Cristo. Y que podamos proclamar como proclamaba el apóstol Pablo, que decía: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto es por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos impulsa a amar a Dios como nuestro Padre. Dice en Gálatas 4:6: y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, y aquí vamos a entender una cosa que es supremamente importante, porque nosotros a veces pensamos que solamente al hacer una oración y aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario nos hace hijos de Dios. Pero recuerden lo que dice textualmente Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí yo sé que hay algunos abogados que pueden hacer una perfecta hermenéutica de este texto. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos da potestad, quiere decir que nos da la capacidad de llegar a ser hijos de Dios. No quiere decir que vamos a ser hijos de Dios de inmediato. Vamos a ser hijos de Dios cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios more en nuestros corazones, cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, cuando estamos obedeciéndole al Espíritu Santo de Dios. Y entonces, al ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, en ese momento sí alcanzamos ese nivel de ser hijos de Dios. Amén. ¿Queda claro? Es importante que nosotros entendamos este concepto, porque pues hay muchas teologías que nos enseñan que simplemente la salvación se gana solamente por aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, y después comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Hay una secta, de hecho, que se llama Creciendo en Gracia, que dice que entre más pequemos, más favor recibimos de Dios, por lo tanto Dios más nos ama, porque más nos perdona. Entonces, para que tengamos más amor de Dios, tenemos que pecar más. Y entre pecados más grandes que hagamos, vamos a poder disfrutar de más amor de Dios. Y esto realmente es una teología absolutamente diabólica, ¿verdad? Que nació de la iglesia cristiana, lastimosamente. Tenemos que entender que el Espíritu Santo de Dios ha sido dado para que nosotros podamos vivir en santidad. Y en la medida en que lo hacemos, vamos a ver la gloria de Dios. Dice en Efesios 1:13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto quiere decir que cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, cuando hemos vivido una vida de santidad y comunión con el Espíritu Santo de Dios, estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que ese Espíritu es una marca en donde dice que somos propiedad de Jesucristo, y por lo tanto después vamos a recibir ese cuerpo glorificado cuando el Señor nos resucite. Amén. O cuando el Señor nos llame a su presencia. El Salmos 51:6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Y esto se refiere a la administración del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener intimidad con Él. Intimidad quiere decir una relación profunda con el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios dice que Dios tiene preparadas cosas grandes para los que le amamos. Y los que amamos al Señor, ¿quiénes somos? Los que obedecemos su palabra. Y dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para quienes lo aman. Amén. Esta promesa es algo que debe llenarnos de gran expectativa y debe fortalecernos para que nosotros podamos tener una tremenda comunión con el Espíritu Santo cada día, y que cada día podamos rendir nuestras vidas a sus pies y ser instrumentos en la obra del Señor. El Espíritu Santo de Dios está ahí con nosotros. Y el Señor dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. O sea, no le causemos tristeza al Espíritu Santo. ¿Y cuándo le causamos tristeza al Espíritu Santo? Pues le causamos tristeza al Espíritu Santo cuando Él nos dice lo que debemos hacer y no lo hacemos. Porque es cuando nosotros como padres le damos una orden a nuestro hijo. Le decimos, hijo, por favor, haz tal cosa. Y él dice, sí, papá, pero no lo hace, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Frustrados, tristes, ¿verdad? Pero peor cuando le decimos, hijo, no vas a ir a ese lugar. Y dice, no, sí, yo voy, y se va. Ahí el Espíritu Santo de Dios se aparta, porque no le estamos obedeciendo. Y entonces llegamos otra vez al pecado, a la muerte, por causa del pecado. El Espíritu Santo de Dios tiene que dar fruto en nuestra vida. En Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu Santo de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra esas cosas no hay ninguna prohibición. O sea, el Señor va a hacer que nuestra vida sea transformada en una vida amorosa, en una vida de gozo, en una vida de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de tolerancia. Y esto viene como cambio a lo que nosotros antes practicábamos, que eran las obras de la carne, que eran adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y cosas semejantes, que ya no estamos practicando. Pero entonces el no practicarlas hace que el Espíritu Santo de Dios tenga una manifestación en nosotros, en donde el amor de Dios sea irradiado a través de nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo de Dios también nos da dones. A algunos les da la palabra de sabiduría, a otros les da palabra de ciencia, a otros fe, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero también el Espíritu Santo de Dios instituyó diferentes ministerios en la iglesia para que la iglesia pudiera desarrollarse, y a unos los instituyó como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. De tal manera que el Espíritu Santo de Dios es realmente el responsable del crecimiento de la iglesia, y por lo tanto nosotros tenemos que tener mayor comunión cada día con el Espíritu Santo de Dios, porque la obra es del Espíritu Santo y nosotros solamente somos sus siervos. Y dice la palabra de Dios que en los postreros días derramará de su Espíritu sobre sus siervos y sobre sus siervas. ¿Y cuántas personas quieren recibir al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos quieren tener esa comunión con el Espíritu Santo de tal manera que se manifieste el Espíritu Santo con ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio en nuestras vidas? Pues hoy es el día aceptable al Señor, hoy es el día de salvación, hoy es el día que el Señor ha escogido para que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, y que esa comunión con el Espíritu Santo de Dios perdure por siempre en nuestras vidas y podamos cumplir con ese mandato que el Señor tiene para nosotros, y que podamos ir y predicar las buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón y traer libertad a los cautivos. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre celestial.
Hoy, bendito Dios del cielo, queremos pedirte perdón, Señor, si hemos sido indiferentes al Espíritu Santo. Y a partir de hoy, Señor, queremos en este acto profético, Señor, pasar acá al frente, Señor, para hacer un compromiso contigo, Padre Santo, de mantener comunión con tu Santo Espíritu. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas descendiendo en este momento a través de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que la gracia tuya, Señor, nos acompañe cada día, Padre Santo. Bendito Dios del cielo, yo te clamo, Padre Celestial, porque sea tu Espíritu Santo en este momento descendiendo sobre la vida de cada una de las personas, Señor, que estamos en este lugar. Yo voy a invitarlos a que levantemos nuestras manos y que pidamos la llenura del Espíritu Santo de Dios cada uno. Y te clamamos, Espíritu Santo, porque tú desciendas, Señor, en nuestras vidas, que nos llenes de tu presencia, Señor, que podamos vivir cada día en comunión contigo, Señor, que ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio se manifieste en nuestras vidas y en nuestras circunstancias, y que tome control de nuestra vida, Señor, porque queremos ser instrumentos tuyos, Padre Celestial. Queremos, Padre Santo, ir y predicar las buenas nuevas, Padre Celestial, a los abatidos, Señor. Queremos ir y sanar a los quebrantados de corazón, Padre Santo. Queremos proclamar libertad a los cautivos, Padre Santo, y a los presos, apertura de la cárcel, Señor. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, porque tú desciendas en la vida de cada una de las personas que estamos en este recinto, Señor, y que tu presencia, Señor, sea evidente en nuestras vidas, Señor, y cada día, Señor, podamos ver la gloria tuya, Señor, a través de tu Espíritu Santo, bendito Dios del cielo. Yo te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Hoy, bendito Dios del cielo, te pedimos perdón, Señor, si fuimos indiferentes a tu presencia en nuestras vidas, Señor, si no tuvimos una comunión completa contigo, Señor. Yo te clamo, Dios, que a partir de hoy, Padre Santo, esa comunión con el Espíritu Santo sea permanente, sea constante, Dios, y que tú, Señor, seas guardándonos y protegiéndonos, Señor, cuidándonos, Señor, como niños, como bebés, Padre Santo, ayudándonos, Padre Celestial, a hacer tu obra, Padre Santo. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que la presencia de tu Espíritu Santo sea ministrando en nuestros corazones tu voluntad y guiándonos en el camino en que debemos andar cada día, Dios. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro compañero, Señor, nuestro amigo, Señor, que cada día, Señor, podamos, Padre Celestial, saludarlo, Señor, que podamos compartir con Él, Señor, nuestras decisiones, Padre Santo, más bien consultarlas con Él, nuestras decisiones, Señor. Te ruego, Dios, que tú nos fortalezcas, Padre Celestial, para que podamos morir a nosotros mismos, Señor, y podamos hacer tu voluntad, Padre Santo. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, sea en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos ver, Señor, esos frutos, Señor, de amor, de paz, de gozo, Señor, de paciencia, de tolerancia, de fe, Señor, y que podamos impactar el mundo, Señor, para engrandecer tu reino, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y gracias, Señor, porque no nos has dejado huérfanos, Señor. Gracias, Dios, porque estás en nosotros, Señor. Gracias porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos tus hijos, Señor. Hoy, Espíritu Santo, queremos colocar, Señor, estos 21 días de ayuno, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos fortalezcas para que podamos cumplirlo, Señor. Y que tú traigas libertad, Señor, a nuestras vidas, Dios. Que podamos, Padre Celestial, alimentar esa comunión contigo cada día, Señor. Y que podamos ver la victoria, Padre Celestial. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones para que seamos instrumentos de tu amor. Hoy, bendito Dios del cielo, queremos colocar nuestras vidas delante de ti, Espíritu Santo, y colocar también, Señor, todas esas circunstancias, Señor, que necesitan tu intervención, Señor. Tú conoces, Señor, de qué tenemos necesidad, Padre Santo. En nuestra salud, Señor, sánanos, bendito Dios del cielo. Sánanos, Señor. En nuestras finanzas, Padre Celestial, sánanos, Señor. Límpianos, Señor, de todas las adicciones, Padre Celestial. Libéranos, Padre Santo.
Permite, Señor, que la armonía en la familia, Señor, sea evidente cada día, Padre Santo. Y líbranos, Señor, de toda opresión demoníaca, Señor. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, para tu gloria, Padre Santo. Toma control, Señor, de estos 21 días de ayuno, Señor, y fortalécenos y ministra nuestros corazones, Señor, para que podamos hacer tu voluntad, Padre Santo. Límpianos, Señor, de toda contaminación de carne y espíritu, Dios. Y líbranos, Padre Santo, de toda opresión demoníaca, Padre Santo. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, imparto, Señor, una unción de sanidad, Señor, en la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia, Padre Santo. Y te pido, Dios, que tú hagas un milagro sobrenatural, bendito Dios del cielo. Puede ser que tengamos algún tipo de enfermedad, Señor, con la cual estemos lidiando, Señor, pero que no es ajena a ti, Señor, y que tú puedes hacer un milagro en esta mañana. Yo te clamo, Dios, porque tú obres un milagro hoy, Padre Santo, porque hoy es el día de salvación, Señor. Sánanos, Padre Santo, impartimos, Señor, una unción de tu Espíritu Santo para sanidad, Padre Santo, sanidad física y emocional, Señor. También, Padre Celestial, impartimos, Señor, una unción de tu Espíritu Santo para hacer riqueza, Señor, porque tú dices en tu palabra que tú eres quien nos das la capacidad para hacer riquezas, Padre Santo. Hoy, Señor, renunciamos a la ruina, Padre Celestial. Y así como Jesucristo fue coronado con una corona de espinas, simbolizando que Él llevaba la ruina en la cruz del Calvario, hoy renunciamos a la ruina y a la escasez y la remitimos a la corona de Jesucristo y declaramos prosperidad y bendición sobre nuestras vidas, Señor. Hoy, bendito Dios del cielo, yo te clamo porque tu Espíritu Santo sea limpiándonos, Señor, de toda adicción, Señor, que pueda haber en nuestras vidas, Señor, de toda esclavitud de pecado, Padre Santo. Renueva, Señor, nuestro ser, bendito Dios del cielo, y haznos nuevas criaturas, Espíritu Santo, limpios de toda contaminación de carne y espíritu, Señor. Quita toda adicción de nuestras vidas, Padre Santo, al alcohol, a las drogas, al cigarrillo, Señor, a las mentiras, Padre Santo, al orgullo, a la soberbia, Dios. Límpianos, Dios, de toda esa basura emocional, Señor, que muchas veces acumulamos, Padre Santo. Bendice nuestras familias, bendito Dios del cielo, y permite, Dios, que la presencia de tu Espíritu Santo sea evidente en nuestras familias y que podamos vivir en armonía, Señor. Y líbranos, Señor, de toda opresión demoníaca, Señor. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo quebranto toda obra de Satanás en la vida de cada una de las personas en este recinto, Dios. Y quebranto, Señor, toda esclavitud del diablo, Padre Santo, y toda atadura en el nombre de Jesús es destruida en este momento por el poder del Espíritu Santo. Y reprendo, Señor, todo espíritu inmundo que esté en este lugar y en cada una de estas personas. En el nombre de Jesús le ordeno que salga ahora mismo y se vaya por el poder del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que impartimos, Señor, una unción de paz, de gozo, de prosperidad, en el nombre de Cristo Jesús, para tu gloria. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén, amén. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te doy gracias, Señor, por la vida de Beatriz, Padre Celestial. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, imparto la llenura del Espíritu Santo en el
quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Gloria a Dios, bendito eres, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y recuerden, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Repita conmigo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha enviado, porque me ha ungido el Señor para ir y predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a sanar a todos los enlutados de corazón, a llevarles óleo en lugar de ceniza, manto de alegría en vez de espíritu angustiado, y seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dios les bendiga, hermanos. Nos veremos el próximo domingo. Un aplauso al Señor. Grande tú eres.